Bienvenidos una vez más a este su canal Matemáticas Fabio Sora. En esta oportunidad vamos a revisar algunos problemas de razones de cambio. En el primer ejemplo tenemos una situación de variación de volumen. Nos dice el enunciado: se infla un globo esférico con gas a razón de 800 centímetros cúbicos por minuto. ¿A qué razón está aumentando su radio en el momento en el que éste está a 30 centímetros? La situación que nos plantean corresponde a una esfera que a medida que pasa el tiempo crece, porque a medida que pasa el tiempo las vamos inflando. De esta manera podemos resaltar que el volumen de ese globo va a variar con respecto al radio. Se sabe que varía a medida que el radio aumenta, el volumen aumentaría, pero como esto está pasando a través del tiempo, el radio decimos que depende o varía con el tiempo. Tenemos entonces que hay una variación de volumen respecto del radio y también hay una variación del radio respecto del tiempo. Obviamente podemos reconocer que hay una variación del volumen respecto del tiempo y que haciendo esto en un análisis del arbolito que uno trabaja cuando hace las derivadas de regla de cadena, tendríamos que la variación del volumen respecto del tiempo corresponde al producto de derivada de volumen respecto del radio por derivada de radio respecto de tiempo. La información que nos dan es la variación del volumen respecto del tiempo, es decir, dB de t. Tendríamos entonces que el dB de t es igual a 800 centímetros cúbicos por minuto. En esta parte nos preguntan la razón a la que está aumentando el radio, ¿sí? Eso es respecto del tiempo. Entonces me están preguntando la variación de R respecto de t. Teniendo ya estas observaciones, recordemos que el volumen de la esfera es igual a 4/3 de pi por R al cubo. De tal manera que si vamos a calcular la derivada de volumen respecto del radio, usamos simplemente la regla básica donde este 3 exponente viene aquí a multiplicar, cancelaría con este 3 y me quedaría únicamente 4pi r al cuadrado. Retomando la fórmula anterior donde dijimos que derivada de volumen respecto del tiempo es igual a derivada de volumen respecto del radio por derivada de radio respecto del tiempo, tenemos derivada de volumen respecto del tiempo, acabamos de calcular la derivada del volumen respecto del radio y vamos a buscar el despeje de la derivada del radio respecto del tiempo. Entonces la derivada de volumen respecto del tiempo nos la habían dado 800 centímetros cúbicos por minuto, acabamos de calcular el dB de R. Para despejar vamos a decir que dividimos a ambos lados de la igualdad por 4pi r cuadrado, de tal manera que nos quedaría 800 centímetros cúbicos por minuto dividido en 4pi r al cuadrado es igual a la derivada del radio respecto del tiempo. Hagamos la simplificación correspondiente. Entonces nos quedaría 200 centímetros cúbicos por minuto sobre pi r cuadrado, es el valor de la derivada del radio respecto del tiempo. Como nos estaban preguntando la razón a la que cambia el radio, ¿sí? En el momento en que ya va en 30 centímetros, vamos a tener que reemplazar en esta formulita que acabamos de encontrar. Diríamos que la variación del radio respecto del tiempo, cuando el radio es igual a 30 centímetros, corresponde a 200 centímetros cúbicos por minuto, dividido en pi que multiplica a 30 centímetros todo al cuadrado. Esto nos quedaría 30 al cuadrado 900 centímetros al cuadrado. Vamos a simplificar, acá podemos cancelar 0 con 0 y si hacemos regla de extremos y medios, diríamos que centímetro cuadrado con este o directamente, entonces va a quedar centímetros por minuto. Nos quedaría 2 sobre 9pi centímetros por minuto. Esta sería, ¿sí?, la razón a la que está cambiando el radio en el momento en que ya va en 30 centímetros. ¿Listo? Con esto damos por terminado nuestro ejercicio. Vamos a revisar un segundo ejemplo. Bueno, antes de revisar el segundo ejemplo, los quiero invitar a apoyarme con su suscripción, compartir el video y dejar los comentarios que consideren necesarios. El segundo ejemplo corresponde a un ejercicio
que encontramos en varios libros de cálculo corresponde a la longitud de una sombra. Me dice, un hombre de 6 pies de altura camina a 5 pies por segundo alejándose de una luz que está a 15 pies de altura sobre el suelo. Cuando este hombre está a 10 pies de la base de la luz, dos preguntas: ¿a qué velocidad se mueve el extremo de la sombra? ¿A qué ritmo está cambiando la longitud de su sombra? Vamos a hacer una representación gráfica de esta situación. Tenemos el hombre caminando, ¿sí?, alejándose de la luz que nos mencionan, y nos dan los datos de la altura del hombre, 6 pies, la altura de la luz, 15 pies. Construimos entonces acá un triángulo y vamos a utilizar la siguiente nomenclatura. X de t me va a representar la distancia del hombre a la base de la luz del posta que se está trabajando acá. S de t me va a representar la longitud de la sombra, Y vamos a simbolizar como E de t la medida que hay desde la base de la luz del posta que tenemos aquí hasta el extremo final de la sombra. Es importante que tengamos presente que aquí podemos dejar construidos dos triángulos que van a ser semejantes con el triángulo que está en azul. Entonces tenemos este triángulo en rojo, cuyo cateto por este lado mediría 6 pies, por este lado va a tener una longitud S de t, que ya dijimos que es la longitud de la sombra, y el triángulo que tenemos en naranja, que por este lado estaría midiendo S de t, y esta medida sería 15 menos 6, en última sería 9, que ahorita lo vamos a utilizar. La posición de la persona corresponde a 5 por el tiempo transcurrido, porque me están dando que camina a 5 pies alejándose, ¿sí?, a 5 pies por segundo alejándose. Entonces la posición va a ser, según el tiempo transcurrido, lo multiplico por 2 y ahí tengo la respectiva posición. De esta manera, pues es obvio que al derivar respecto del tiempo, vamos a tener la velocidad, ¿sí?, con que se mueve la persona, que va a ser de 5 pies por segundo. Bueno, vamos a trabajar sobre el triangulito azul, del cual sabemos que por este lado mide 15, las unidades son en pies, pero vamos a trabajar solamente lo numérico. Por este lado tenemos que mide E de t, que ya dijimos que es la medida desde la base del poste hasta el extremo de la sombra, y vamos a trabajar con el triángulo naranja, del cual dijimos que esta medida corresponde a X de t, y este corresponde a 15 menos 6, que nos da 9. Como son triángulos semejantes, entonces vamos a plantear las proporciones que se cumplen entre ellos. Digamos entonces que E de t, que es la medida del cateto del triángulo mayor, dividido en el X de t, que es la medida del cateto aquí en el triángulo pequeño, es igual a 15, que sería el otro cateto, dividido en 9, que es la medida del cateto del triángulo pequeño. Acá vamos a hacer el respectivo despeje de E de t. Simplemente simplificamos sacando tercera, nos quedarían 5 tercios, y multiplicamos a ambos lados de la igualdad por X de t. Entonces me quedaría que E de t, es decir, la distancia desde la base del posta hasta el extremo de la sombra, va a ser igual a 5 tercios del X de t, que nos daba la posición de la persona en un tiempo determinado. Derivando la variación de E respecto del tiempo, es decir, que me está diciendo cómo varía, ¿sí?, cómo se mueve, con qué velocidad se mueve el extremo de la sombra, nos quedaría que es igual a 5 tercios por la respectiva derivada de X respecto del tiempo. De esta ya conocemos que es 5 pies por segundo, entonces me quedaría que la variación de E con respecto del tiempo es 5 tercios por 5 pies sobre segundo, lo cual sería 25 tercios de pies por segundo. Bueno, recordemos que el de E de t nos está indicando la velocidad con que se mueve el extremo de la sombra. No nos quedó aquí ninguna variable t para reemplazar, pero diríamos que la variación, ¿sí?, la velocidad con que se mueve el extremo de la sombra cuando han transcurrido 2 segundos, es decir, cuando está en una posición de 10 pies la persona que va caminando, sería igual a 25 tercios de pies por segundo. ¿Esto por qué? Pues porque no tenemos aquí variable para reemplazar, como en el ejemplo anterior.
Bueno, vamos a revisar la segunda inquietud. Entonces trabajamos nuevamente con el triángulo en azul, recordando que por este lado mide x de t y que en un punto determinado donde va la persona caminando lo llamamos x de t. El triángulo en rojo tendría por medida 6, que es la altura de la persona, y s de t, que correspondía a la medida de la sombra. Vamos entonces a plantear, teniendo en cuenta que son triángulos semejantes, nos quedaría 6, que es la medida de este cateto, dividido en el otro cateto, el cateto del triángulo en azul, es igual a s de t, que es la medida del cateto que está aquí en rojo, sobre dt, que es la medida del cateto del triángulo que está en azul. Teniendo en cuenta que dt corresponde a x de t más s de t, reemplazamos y aquí simplificamos, 6/15, sacamos tercera y procedemos a despejar s de t. Lo primero que haríamos es todo este término multiplicar a ambos lados, nos queda 2 factor de 5t, de una vez reemplazando que el x de t es 5t más s de t igual a 5 por s de t. Aquí simplemente hacemos la distributiva, nos quedaría 10t más 2 s de t igual a 5 s de t, con lo cual nos quedaría 10t igualado a 5 s de t menos 2 s de t. Por lo tanto quedaría que 10t es igual a 3 s de t. De esta manera el despeje completo nos queda que s de t es igual a 10 tercios de t. Listo, acá simplemente derivamos la derivada de s respecto de t, sería igual a 10 tercios, del cual sabemos que es 10 tercios de pies por segundo, que es en las unidades que estamos trabajando la velocidad en este ejercicio. Como se está pidiendo la variación de la longitud de la sombra cuando la persona ya ha caminado una longitud de 10 pies, es decir, cuando han transcurrido 2 segundos, teniendo en cuenta que la posición es igual a 5t, diríamos que la variación de la derivada de s respecto del tiempo para cuando va en 2 segundos sería igual a 10 tercios de pies por segundo. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que estos ejercicios sean de utilidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. No olviden compartir, suscribirse y dejar sus comentarios.